Buenos días a todos. Gracias a todos por venir y felices fiestas del Pilar. El objetivo de la rueda de prensa de hoy tiene una connotación doble y es por parte del Partido Aragonés que queremos que el Gobierno de Aragón diseñe de una vez por todas un plan específico del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo. Llevamos más de 2 años de legislatura dejando pasar oportunidades históricas en donde estamos viendo cómo en los 2 últimos años existe un descenso importante del número de trabajadores autónomos en Aragón, siendo que el Gobierno de Aragón recauda más y además cuenta con los vientos de cola a favor de la economía. Y no es una condición subjetiva que diga este diputado del Partido Aragonés, sino es que los datos son cuantitativos, los datos son exactos y en ese sentido tenemos una preocupación importante. Como todos ustedes saben, en Aragón existen más de 105.000 trabajadores autónomos, de los cuales aproximadamente el 60% corresponde al sector servicios, un 20% corresponde al sector de la agricultura y de la ganadería, un 10% al sector de la construcción y un 10% a industria auxiliar del sector de la industria y de los sectores de las nuevas tecnologías. Los autónomos es un colectivo importante en el conjunto de España y especialmente en Aragón, dado que fijan población, crean nuevo empleo y especialmente, dada la realidad de Aragón, fijan empleo y población en el medio rural. En los últimos años hemos podido ver, especialmente en el último año, cómo existe desde septiembre del 2016 a septiembre del 2017 un descenso de un menos 0,5% del número de autónomos en Aragón. Llevamos desde el año 2015 disminuyendo el número de autónomos en Aragón. Y eso significa que, contando con los vientos de cola a favor de la economía, es que algo no se está haciendo bien en Aragón cuando en el resto del Estado está aumentando el número de autónomos. Es decir, Aragón está entre las 4 autonomías en estos años del conjunto de España en el que desciende el número de autónomos. Los presupuestos, nosotros siempre hemos defendido que los presupuestos del Gobierno de Aragón no incentivan el empleo. El descenso del dato de los autónomos es un dato importante a tener en cuenta y, como digo, por tercer año consecutivo desciende de forma importante el número de autónomos en Aragón y no solo en el conjunto de la comunidad, sino es que encima lo hace en las 3 provincias. De septiembre del año 2016 a septiembre del año 2017, el descenso en la provincia de Huesca ha sido de 257 autónomos. Eso significa que ha habido una variación de menos 1,8%. Es un dato preocupante, especialmente el de la provincia de Huesca. También en la provincia de Teruel, con cerca de 150 trabajadores autónomos menos, que supone un descenso de un menos 1,1%, y es mucho menor en Zaragoza, con un menos 0,1%. Fijaros que en España el número de autónomos de septiembre del año 2016 a septiembre del 2017 ha sido de un más 0,8% y, sin embargo, en Aragón es menos 0,5%. Es decir, hay un gap, un agujero de un 1,3% de descenso en relación a lo que es el conjunto de España. Y Aragón se sitúa entre las 4 comunidades autónomas de España que más autónomos pierde. Por sectores, principalmente en Aragón, los que más pierde el sector del comercio y la hostelería y el sector de la agricultura y la ganadería. Casualmente, en el que en los presupuestos del Gobierno de Aragón ha habido un descenso más significativo. Eso nos hace seguir viendo que la posición que tiene el Partido Aragonés en estos años de pedir que se incentive la economía, de que se incentiven los presupuestos, especialmente en el sector del comercio, de la agricultura, de la ganadería, del turismo, del sector industrial, estamos en lo cierto. Hay un descenso importante. Nosotros creemos que se tienen que aumentar los presupuestos en materia especialmente de comercio, agricultura y ganadería y turismo, sectores que contienen a un gran número de autónomos y que fijan la población, especialmente en el medio rural. En segundo lugar, creemos que la política del Gobierno de Aragón de subir impuestos, más de 12 impuestos que lastran a los sectores económicos, es errónea también. El descenso importante, acuciante, durante más de 3 años del número de autónomos también lo demuestra. Seguimos pidiendo encarecidamente la ley del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo,
que en julio del 2015 dijo el presidente Lamban en el discurso de investidura que iba a ser una prioridad y llevamos más de 2 años y todavía no ha venido a las Cortes, con lo cual seguimos lastrando el número de autónomos y el crecimiento de los autónomos en nuestra comunidad, y además no existe el Consejo Aragonés del Trabajador Autónomo que nombraba tanto la consejera Gastón como el presidente Javier Lamban, que iba a ser el paso previo para intentar fomentar a los autónomos en Aragón, y todavía no existe tal consejo. Con lo cual, en ese sentido, desde lo que es la Comunidad Autónoma de Aragón, entendemos que se esté perdiendo el número de autónomos porque no se están dando pasos importantes y significativos a todos los niveles. En primer lugar, no se refuerzan los presupuestos que incentivan la economía. En segundo lugar, se suben impuestos que lastran la reactivación de la economía y aquellos que crean empleo. En tercer lugar, no se ha traído la ley del fomento del trabajador autónomo que se dijo en el discurso de investidura. Y en cuarto lugar, no se ha creado ese Consejo Aragonés del Trabajador Autónomo. Por tanto, nosotros seguimos diciendo desde el Partido Aragonés, pedimos urgentemente que el Gobierno de Aragón diseñe un plan específico del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo, pero un plan que no solo sea teórico, que no solo sea un papel, sino que además esté dotado legislativamente con esa ley que pedimos encarecidamente del fomento del trabajador autónomo en Aragón, con ese Consejo Aragonés del Trabajador Autónomo que decimos que tiene que ser el órgano que regule y que aglutine a gobierno, a agentes sociales, a empresarios y trabajadores para impulsar los autónomos de Aragón, y especialmente algo que no está haciendo el Gobierno de Aragón, que es que lo dote de un presupuesto real. En los últimos 2 años, la partida de fomento del trabajador autónomo se ha disminuido un 33%. Y otros sectores, como es el del comercio, que aglutina al mayor número de autónomos, en apenas 2 años se han perdido 2,5 millones de euros de la partida presupuestaria que fomenta al sector del comercio en Aragón. Con lo cual, ¿cómo no se va a disminuir el número de autónomos en Aragón si este Gobierno no apuesta por ello? También queremos aprovechar a que hoy en el Senado se trata y se va a aprobar previsiblemente la reforma nacional de la ley de autónomos que existe a nivel del Estado, previsiblemente con un gran apoyo de la Cámara. Tenemos que aprovechar que en el conjunto del Estado se está de acuerdo para intentar hacer una reforma de lo que es la ley de los autónomos, para ponerlo en valor, y el Gobierno de Aragón, nosotros desde el Partido Aragonés, exigimos que se diseñe un plan específico del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo, aprovechando que hoy se lleva al Senado y que previsiblemente se va a aprobar esa reforma de la Ley Nacional de los Trabajadores Autónomos. Nosotros desde el Partido Aragonés somos el grupo que más iniciativas ha presentado para intentar potenciar al sector de los autónomos. Se han hecho iniciativas que apoyan aumentar la tarifa plana durante más de 1 año. Se están haciendo iniciativas que protejan socialmente todo lo que son a los autónomos de Aragón, es decir, a nivel de desempleo, a nivel de maternidad, a nivel de bajas. Se han traído iniciativas para potenciar de forma importante todo lo que es el impulso digital en los autónomos, y se van a traer otras iniciativas pioneras para que el Gobierno de Aragón no tenga excusas para potenciar al sector de los autónomos en Aragón. ¿Preguntas? Sí, vamos a realizar iniciativa que va a complementar a todas las que hemos presentado para intentar que el Gobierno de Aragón presente un plan específico del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo en el plazo de 6 meses. Es decir, que de alguna manera nosotros lo que queremos es que al conjunto de estas iniciativas que nosotros hemos presentado se haga un plan específico del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo, que se dote de presupuesto y algo muy importante, y es que se traiga la ley de una vez por todas. Es decir, llevamos 2 años y medio diciendo que se va a traer la ley, que se va a crear el Consejo Aragonés del Trabajador Autónomo, y en ese sentido todavía aquí en las Cortes no nos hemos sentado para hablar de lo que son el sector de los autónomos. Vuelvo a decir, estamos hablando de que no es una percepción del Partido Aragonés. Estamos demostrando con datos de que en los últimos años se ha disminuido de forma importante el número de autónomos en Aragón. Estamos hablando de menos 0,5%, y además, tal y como ponemos en alguna de las iniciativas, en España está aumentando a casi un 1% en el conjunto del Estado. Aragón está entre las 4 comunidades
que más autónomos pierde en los últimos años, y en ese sentido nosotros lo que queremos es que, aprovechando la reforma de la Ley Nacional de Autónomos que se trae hoy al Senado, pues que de alguna manera se aprovechen esos vientos de cola que no estamos aprovechando. No, porque queremos dotarla con otras medidas que vamos a presentar, tanto en Comisión de Innovación, Investigación y Universidad y otras que vamos a presentar en la Comisión de Economía, Industria y Empleo. Además, simplemente para acabar, agradecer a CEOR CEPIME todos los datos que publican diariamente y a la Federación Nacional de Asociaciones de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, que de alguna manera pues también están haciendo una labor importante con todos los grupos para potenciar el sector de los autónomos en Aragón. Muchas gracias. A todos.